A ver, vamos a imaginar por un momento que encontramos un manual de instrucciones para ser cristiano. Pero no uno cualquiera, ¿eh? Uno escrito antes incluso que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Suena increíble, ¿verdad? Pues es que ese manual existe. Y nos abre una ventana a un tiempo que creíamos perdido para siempre. Esa es la gran pregunta, ¿no? Nos lleva directos al origen de todo. O sea, antes de que los evangelios y las cartas de los apóstoles se reunieran en una colección sagrada, ¿cómo se las apañaban? ¿Cómo vivían y se organizaban esas primerísimas comunidades cristianas sin un libro de reglas claro y establecido? Fíjate, durante siglos este texto fue poco más que una nota a pie de página, una referencia perdida en los escritos de los padres de la Iglesia. Pero de repente, a finales del siglo XIX, alguien lo redescubrió. Y de golpe teníamos una ventana directa, sin filtros, a ese mundo primitivo. Y sí, ese documento existe. Y su nombre es la Didache, que en griego viene a significar la enseñanza. El título completo es La enseñanza de los 12 apóstoles. Pero, ojo, hay que aclarar algo importante. Lo más seguro es que no la escribieran los apóstoles directamente. Más bien parece una recopilación de tradiciones orales muy antiguas, una especie de guía práctica para el día a día de las comunidades. Así que, en esta primera parte, vamos a hacer justo eso. Vamos a analizar la Didache como si fuera una guía de usuario. Una guía para una fe que todavía estaba, por así decirlo, en pañales y que se preocupaba más por la cohesión del grupo y la vida práctica que por una teología súper elaborada. Pero, y esto es clave, la Didache no se considera parte de la Biblia, no es escritura inspirada. Su valor es otro, y es inmenso. No nos dice solo lo que creían los primeros cristianos, sino algo mucho más fascinante: cómo lo ponían en práctica, cómo vivían su fe cada día. Por eso es un testimonio histórico único. Bueno, el documento arranca fuerte, con una sección entera sobre ética, que es como el cimiento moral de la comunidad. Y el título que le dan es muy evocador: El camino de la vida. La vida que presenta una elección moral con una simplicidad que casi asusta. Por un lado tienes el camino de la vida, que se basa en el amor a Dios, al prójimo, en la santidad, y por el otro, el camino de la muerte, que es todo lo contrario: pecado, inmoralidad. No se anda con rodeos, no es una teología compleja, es una guía súper directa, casi un consejo de un pastor. Claro, la vida en comunidad no va solo de ética. ¿Qué pasaba con los rituales? Vamos a ver qué dice esta guía sobre las prácticas que eran el corazón de estas primeras comunidades. A ver, para el bautismo, las instrucciones son de lo más prácticas. Primero, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, es preferible usar agua viva, o sea, agua corriente como la de un río. Pero, y esto es lo alucinante, si no se puede, el texto permite una flexibilidad enorme. Se ve que lo importante era el acto en sí, su significado, y no tanto una rigidez ceremonial. Y sobre la Cena del Señor, fíjate, la describe sobre todo como una Eucaristía, que significa acción de gracias. Esto nos dice mucho. Al principio, el foco estaba en la gratitud y la comunión, en la unidad del grupo. La teología más compleja, la del sacrificio y todo eso, vendría más tarde. La Didache también nos da unas pistas que son oro puro sobre cómo se organizaban estas comunidades. No había una jerarquía súper rígida como la que podemos imaginar hoy. Era una organización que parecía nacer de las necesidades del día a día. Lo que vemos es una estructura muy fluida. Por un lado estaban los líderes locales, los obispos y diáconos, pero también había profetas y maestros itinerantes que iban de comunidad en comunidad. La autoridad no venía tanto de un cargo, sino de la función que cumplías y de tu carácter moral. Vamos, que era una iglesia que se estaba montando sobre la marcha, literalmente. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si este documento es tan antiguo, tan importante, ¿cuál es su sitio en la historia? ¿Lo vemos como un tesoro o como escritura? Es la pregunta clave, ¿a que sí? Si este texto es tan antiguo, tan revelador, un eco tan claro de los primeros días, ¿por qué no acabó dentro del Nuevo Testamento? Pues la respuesta está en los criterios que la propia Iglesia primitiva usó para formar la Biblia. Si ponemos los dos textos cara a cara, las diferencias son enormes. Primero, la autoría. La de la escritura canónica se remonta a los apóstoles o a su círculo más cercano. La de la Didache es anónima, no tenemos ni idea. Segundo, la recepción. La escritura fue aceptada de forma universal por toda la Iglesia. La Didache tuvo una acogida mucho más local, más limitada. Y por eso su autoridad es diferente. La de la Biblia es normativa, es decir, establece la doctrina. La de la Didache es histórica, nos enseña sobre el pasado, pero no dicta la fe.
En resumen, la Didache es un tesoro, una auténtica joya para entender la vida de los primeros cristianos. Es una ventana a un mundo que, de otra forma, estaría totalmente a oscuras para nosotros. Pero la fe siempre ha tenido su ancla en otro sitio, en la enseñanza apostólica que encontramos en la Escritura. Incluso cuando se pone a hablar del futuro, del fin de los tiempos, la Didache no pierde su toque práctico. Llama a estar vigilantes, a mantener la esperanza en el regreso de Cristo, pero sin entrar en especulaciones raras. De nuevo, se centra en la actitud, en cómo tiene que prepararse la persona. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. La Didache es un manual práctico, un retrato íntimo, funcional, de una iglesia en su más tierna infancia, una iglesia que estaba aprendiendo a caminar, a definir sus rituales y a organizarse en un mundo que no siempre se lo ponía fácil. Y al cerrar esta ventana al pasado nos queda una reflexión en el aire, ¿no? Que nos enseña un texto como este sobre la propia naturaleza de la fe, sobre cómo las creencias, los ritos, las estructuras de una comunidad nacen, se van adaptando, evolucionan con el tiempo. Es una pregunta que desde luego va mucho más allá de este pequeño y antiguo manual.